Índice. Bueno, en la siguiente presentación les vamos a comentar sobre los siguientes temas, que es qué es un actuador, actuador eléctrico, los tipos, que son los motores de corriente continua, motores de corriente alterna, motores paso a paso, funcionamiento, sus características y por último las bibliografías. Actuadores. Bueno, los actuadores en tiempo atrás eran solo un dispositivo que el hombre le proporcionaba movimiento a este, y por esta razón se le solían llamar actuador humano, pero con el tiempo fue muy tedioso su comprensión y hasta que el hombre decidió automatizarlos. Pero bueno, como podemos ver, en sí un actuador es un dispositivo con la capacidad de generar una fuerza que ejerce un cambio de posición, velocidad o estado de algún tipo sobre un elemento mecánico, y es a partir de la transformación de energía. Y bueno, en resumen, un actuador es simplemente un dispositivo que, vaya la redundancia, como su propio nombre lo dice, actúa y realiza alguna acción determinada en base a una señal emitida. Actuadores eléctricos. Ok, estos actuadores transforman la energía eléctrica en energía mecánica, ya sea rotacional o lineal. Y bueno, este tipo de actuadores eléctricos también son muy utilizados en los aparatos mecatrónicos, como por ejemplo pueden ser en los robots de tamaño mediano, pues estos no requieren de tanta velocidad ni potencia como los robots que son diseñados para que funcionen con actuadores hidráulicos. Los tipos de actuadores eléctricos son los motores de corriente continua, los motores de corriente alterna y los motores paso a paso. Bueno, primero están los motores de corriente continua. Estos son los más usados en la actualidad debido a su facilidad de control. En este caso se utilizan en el propio motor un sensor de posición para poder realizar su control. Los motores de corriente continua están constituidos por dos devanados internos, que son el inductor y el inducido, que se alimentan con corriente continua. El inducido, también denominado devanado de excitación, está situado en el estator y crea un campo magnético de dirección física, denominada excitación. El inducido, situado en el rotor, hace girar al mismo debido a la fuerza de Lorentz, que aparece como combinación de la corriente circulante por él y del campo magnético de excitación. Recibe la corriente del exterior a través del colector de delgas en el que se apoya unas escobillas de grafito. Para que se pueda dar la conversión de energía eléctrica en energía mecánica de forma continua, es necesario que los campos magnéticos del estator y del rotor pertenezcan estáticos entre sí. Esta transformación es mínima cuando ambos campos se encuentran en cuadratura. Y bueno, ahora tenemos a los motores de corriente alterna. Bueno, estos motores están divididos en dos, que son los motores síncronos y los motores asíncronos. Los motores síncronos son motores eléctricos que, al igual que los asíncronos, convierten la potencia eléctrica en potencia mecánica de rotación. Una de sus principales cualidades es que trabajan a velocidad constante, dependiendo de este modo de la frecuencia de la red y de otros aspectos propios de la máquina. A diferencia de los otros motores asincrónicos, su funcionamiento hace precisa los drivers de alimentación especiales. Ahora, los motores
Asíncronos son motores eléctricos donde el denominado rotor nunca llega a girar en la misma frecuencia con la que lo hace el mismo campo magnético del estator. O lo que es lo mismo, la corriente eléctrica del rotor necesaria para producir torsión es creada por la inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator y por tanto desfasado cierto ángulo respecto a la onda sinusoidal de la corriente alterna que alimenta el motor. Motor paso a paso. Los motores paso a paso generalmente no han sido considerados dentro de los accionamientos industriales, debido principalmente a que los pares para los que estaban disponibles eran muy pequeños y los pasos entre posiciones consecutivas eran grandes. En los últimos años se ha mejorado notablemente sus características técnicas, especialmente en lo relativo a su control, lo que ha permitido fabricar motores paso a paso capaces de desarrollar suficientes en pequeños pasos para su uso como accionamientos industriales. Existen tres tipos de motores paso a paso, que son de imanes permanentes, de reluctancia variable e híbridos. Su funcionamiento. Como hemos dicho, un actuador eléctrico está involucrado en numerosos procesos industriales. Aquí te detallamos algunas de sus funciones, como por ejemplo, sistemas de visión y corrección remota de posiciones, movimiento de brazos articulados para líneas de producción automatizadas, encolado y fresado, manipulación automática de objetos, por ejemplo en laboratorios con gran precisión y rapidez en sistemas de pick and place, elevadores verticales, desplazamiento de cargas a gran precisión y velocidad. Como se utilizan cables eléctricos para transmitir electricidad y las señales, es altamente versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia entre la fuente de poder y el actuador. Existe una gran cantidad de modelos y es fácil utilizarlos con motores eléctricos estandarizados según la aplicación. En la mayoría de los casos es necesario utilizar reductores, debido a que los motores son de operación continua. Sus características. Las características de control, sencillez y precisión de los accionamientos eléctricos han hecho que sean los más usados en los robots industriales actuales, como por ejemplo, el uso de un robot en fábrica de autos en el pintado.